Buenos días todavía. Vamos a continuar. Les voy a enviar el problema que estamos resolviendo ayer. Ya lo terminé de editar. Yo nada más les voy a explicar lo que, lo que faltó. Bueno, el archivo que les acabo de enviar es el que están viendo. Ya tiene la solución. Hice algunas modificaciones más. Aquí están los datos y lo que se pide. ¿Sí? Línea sin pérdidas, beta tiene ese valor, impedancia característica, impedancia de carga, frecuencia de operación, longitud de la línea y todo lo demás es lo que vamos a determinar mediante la carta de Smith. Coeficiente de reflexión en la carga, coeficiente de reflexión en la entrada, impedancia de entrada, razón de onda estacionaria, eh, la posición del máximo más cercano del máximo de voltaje más cercano a la carga, la impedancia en la posición del máximo de voltaje, la posición también del mínimo de voltaje más cercano a la carga, así como la impedancia en los mínimos de voltaje. ¿Sí? Bueno, Profe, entonces, una pregunta, entonces para eso vamos a ocupar una carta de Smith de las que imprimimos, ¿no? no escuché. Si para eso vamos a ocupar una de las cartas de Smith que imprimimos, entonces. Es, Se supone que esto ya lo estamos trabajando ayer. Ajá, sí, pero, o sea, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso no lo rayé en la mía, solo iba siguiendo lo que usted hizo. Se supone que les fui diciendo que tenían que ir haciendo algunos trazos en su carta. Bueno, eh, vamos entonces a finalizar. Ya les había mencionado ayer que lo primero que tienen que hacer es normalizar la impedancia de carga. Una vez que normalizan la impedancia de carga, eh, obviamente porque se está dando la impedancia de carga y la impedancia característica. Ya que tienen la impedancia normalizada, grafican el correspondiente punto. Eh, pues eso ya lo habían hecho, más o menos ese punto se ubicaba por aquí. ¿Qué es lo que tenían que hacer después? Una vez que trazan ese punto, eh, es importante que también tracen la circunferencia que tiene centro en el centro de la carta y pasa por este punto. En este caso, esta circunferencia azul que ahí ven. ¿Qué fue lo que hicimos después? Vimos cuál era el radio de esa circunferencia, o dicho también de otra forma, la longitud del segmento que une el centro de la carta con este punto donde tenemos la impedancia normalizada en la posición de la carga. En mi caso, la longitud de ese segmento me dio 4.5 centímetros y el radio de la circunferencia unitaria, en mi caso, es de 8.25 centímetros. Tomando en cuenta eso, entonces la magnitud del coeficiente de reflexión, por regla de 3 se determina que es 4.5 entre 8.25. Y ¿qué más tenemos que hacer? Les había mencionado prolongar esa línea cian, ese segmento en color cian, prolongarlo hasta que intersecte a la escala de posiciones eléctricas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos después? Esta línea eh, roja que aparece aquí, esta línea roja es la prolongación de esa línea cian. Resulta que
esa línea roja intersecta la escala de posiciones eléctricas en este punto y resulta entonces de ahí que si consideramos que eh, en este punto representa impedancia de carga y al final lo que vamos a determinar, entre otras cosas, es impedancia en la entrada de la línea, conviene utilizar aquí la escala entonces externa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, para trasladarnos hacia la entrada de la línea, vamos a tener que realizar en este caso una rotación en sentido horario, ¿sí? Y la escala externa es la que se usa para eh, moverse en sentido horario. En realidad también se puede usar para moverse en sentido antihorario. Regularmente yo uso solamente la escala externa para moverme en sentido tanto horario como antihorario, pero estos ejemplos, particularmente este ejemplo que les acabo de enviar y que estamos discutiendo, lo resolví ahorita considerando únicamente la escala externa porque nos estamos moviendo en sentido horario, pero en un problema análogo a este, nos vamos a mover ahora en sentido antihorario. Solo que ese problema no lo termino de editar. Una vez que lo termine de editar, verán ahí que utilizo la escala interna, porque ahora en ese, digamos, tercer problema en realidad, nos moveríamos en sentido antihorario. No, por eso no lo he terminado de editar, no creo que me dé tiempo. Bueno, entonces, la posición de esa impedancia normalizada de carga, habíamos ya dicho que estaba en 0.3835 aproximadamente, ¿sí? Bueno, esto me envió a mí, a ustedes les dio algo similar, eso espero. Las desviaciones en estas posiciones no pueden ir más allá de 2 milésimas. En el peor de los casos, la desviación que pueden llegar a tener respecto de lo que yo obtenga es de 2 milésimas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en el peor de los casos, en lugar de llegar a este punto que yo tengo ahí, ¿sí? Pues tal vez, en lugar de llegar a este punto, tal vez llegaron a este o llegaron a este otro. ¿Sí? Eh, Estamos hablando ahí de que hacia los lados, pues habría una tolerancia de alrededor de 2 milésimas, no más. Eh, si ustedes realizan bien sus trazos, es poco probable que se desvíen más de 2 milésimas en esa escala de posiciones eléctricas. La desviación podría ser grande si sus trazos están mal hechos o si ubicaron mal los puntos en cuestión. Pero si no cometen ese tipo de errores, es difícil que haya una desviación más allá de 2 milésimas. Bueno, entonces también si esa línea recta la intersectan con la escala ángulo de ángulo de coeficiente de reflexión, pues ya habíamos visto que esto, puesto que aquí tenemos menos 100 grados, aquí teníamos menos 98 y por lo tanto la fase del coeficiente de reflexión que corresponde a este ángulo es de menos 96 grados. Entonces, tomando en cuenta que los ángulos, ya se había dicho que preferentemente los expresen en radianes, pues tomando en cuenta, si ves que esto que está aquí da la magnitud del coeficiente de reflexión, esta exponencial, pues es la exponencial que ya está incluyendo la fase del coeficiente de reflexión, que es menos 96 grados, pero estoy multiplicando ahí por pi y estoy dividiendo entre qué, entre 180. Solo que aquí hay un pequeño inconveniente. Esto que está aquí no es el símbolo de pi, pero en realidad eso debe de ser pi. Esto, eso tiene que ver con un problema de CorelDRAW. No, no puede imprimir las ecuaciones que había escrito.
Sí, yo escribí ecuaciones ahí, pero eh, pues no reconoce esos caracteres. Entonces, en realidad lo que tengo ahí es pi, ya lo había mencionado la clase pasada. Cuando ustedes hacen este producto, su calculadora obviamente debe estar configurada en radianes, puesto que este es un ángulo en radianes. El resultado que obtenían para el cociente de reflexión es aproximadamente lo que está ahí. Entonces, lo que determinamos ayer esencialmente nada más fue cociente de reflexión. Habíamos ubicado esta posición, ¿sí? Sobre esa escala de posiciones eléctricas que corresponde a la impedancia de carga y al cociente de reflexión en la carga. Pero, ¿sí? Ahí ¿Cuál es la, P es la unidad gamma, ¿no? En el coeficiente de reflexión. ¿Es quién? Ahí donde, no sé si sea una P, en realidad es gamma, ¿no? Sí, es gamma mayúscula, pero ya les mencioné que CorelDRAW no puede reconocer esos caracteres. Esto es gamma, Ah, perdón. gamma mayúscula. ¿Sí? Les Perfecto. dije que esto también es pi. El problema es que CorelDRAW no reconoce esos caracteres. Y este archivo que está en PDF, pues lo imprimí de CorelDRAW. Eh, bueno, eh, pero muchos, la mayoría, de hecho, el cociente de reflexión lo denota por Voel, sí, no lo denota por gamma mayúscula. Esta es gamma mayúscula, pues esta es Vo. La mayoría denota cociente de reflexión por Voel, sí, pues yo usé gamma mayúscula, no sé por qué, supongo que el Neri Vela tal vez use esta notación. No, ya revisaron el Neri Vela, ¿no? ¿Qué notación usa para, Utiliza la P. cuál usa? E. Usa la RO. Ah, usa Vo. Bueno, algún libro debe de usar esta notación y por eso es que yo opté por usar esta. Eh, eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo ayer? Tomando en cuenta que la longitud de onda en este caso era caray, no recuerdo si era 2000 o era 200. Probablemente aquí también haya un error, pero aquí se ve. Eh, la frecuencia es de 1.6 por 10 a la 6. Beta es de 193 por 10 a la menos 3. 193 por 10 a la menos 3 y 1.6. Beta es igual a omega ¿sobre qué? Sobre velocidad. Esto es igual a 2pi por f entre la velocidad. Bueno, lo que quiero es lambda, y lambda en realidad es la velocidad dividida entre la frecuencia. Por lo tanto, esto es igual a... era más rápido usar la expresión ya para beta. Esto es 2 por pi sobre lambda. 2 por pi sobre beta. Y esto es igual a 2pi entre beta, pero beta era el que, el 193 por 10 a la menos 3. Eso pasa al numerador como 10 a la 3. Entonces sí es 2000. El 2000 pi entre 193. O sea, sí es lo que está ahí. Bueno, ya se había dicho que el siguiente paso, lo único que hasta aquí se ha hecho es determinar el cociente de reflexión en la carga. Si vamos a hallar ahora
el coeficiente de reflexión en la entrada y la impedancia en la entrada, entonces debemos de tomar en cuenta que la longitud de la línea de transmisión es de 778.8 metros. Vamos a obtener la longitud eléctrica. La longitud eléctrica de la línea se obtiene dividiendo esa longitud física entre lambda. Cuando dividen 778.8 metros entre la longitud de onda, que está expresada también en metros, se obtenía este resultado 23.9223. ¿Esto qué quiere decir? Que la longitud física de la línea de transmisión expresada en longitudes de onda es 23.9223 lambdas. Como esta es la longitud de la línea de transmisión, vamos a tomar en cuenta que en este problema vamos a hallar impedancia de entrada y cociente de reflexión en la entrada. Pero para esto, ¿qué debemos de hacer? Como ahorita estamos en la carga, vamos a tener que rotar en sentido horario, ¿sí? Dado que para llegar a la entrada de la línea, estando en la posición de la carga, la rotación debe de ser horaria, dado que cuando nos desplazamos hacia el generador, Z disminuye y por lo tanto también disminuye la fase. Al disminuir la fase, eso implica entonces que la rotación debe de ser horaria. Pero entonces voy a disminuir. Estamos aquí. Se supone que entonces vamos a rotar en sentido horario muchas veces hasta que hayamos recorrido la distancia de 23.9223 lambdas. Sí, pero ¿qué debemos de tomar en cuenta? Que lambda medios equivalen en este caso a 360 grados o bien 2 pi radianes, ¿sí? O bien lambda medios equivale a dar una vuelta, es lo mismo, ¿sí? Entonces cuando nosotros nos desplazamos 23 lambdas, ¿eso qué implica? Pues lo que ya había dicho la clase pasada, que dimos 46 vueltas. Pero después debemos de tomar en cuenta la parte decimal, ¿sí? Ese punto 9223 todavía lo podemos descomponer como la suma de 0.5 más 0.4223. ¿Sí? Pero ese 0.5 más el 23 pues nos da 23.5. Al final esta cantidad se debe de expresar, ¿sí? En términos de una cantidad entera o semientera, ¿sí? En este caso, ¿de qué va a depender eso? De la parte decimal. Como la parte después de punto decimal es mayor que un medio, mayor que 0.5, por esa razón estamos expresando esta cantidad como una cantidad semientera, en este caso 23.5, y ya nada más la otra parte que nos falta, pues como pueden ver es menor que 0.5, ¿sí? Lo primero que siempre debemos de hacer es descomponer, ¿sí? Esta expresión en su parte entera y en su parte fraccionaria. Cuando la parte fraccionaria, ¿sí? Cuando la parte después de punto decimal esté por arriba de 0.5, entonces a la parte entera le tendremos que agregar ese 0.5, ¿sí? Y ya nada más escribiríamos después lo que falte. Entonces ese 23.9 lo vamos a terminar expresando como está ahí, como 23.5 lambdas más el 0. Que era 442.23, ¿sí?
Lo importante es que esta cantidad debe de ser siempre menor que 0.5. ¿Sí? Bueno, entonces recoger 23.5 lambdas sobre la línea de transmisión equivale a que en esta carta Smith damos 47 vueltas, o sea 23.5 por 2 vueltas, dado que una vuelta equivale a lambda metros. Pero una vez entonces que dimos aquí las 47 vueltas, vamos a regresar a esta posición y ya nada más tendremos que desplazarnos el 0.4223 lambdas. ¿Sí? Me quedé precisamente en esa parte. Bueno, de hecho no, ahorita que recordé si ubicamos dónde se encontraba la posición de la impedancia de entrada. Bueno, entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer después? Ya que teníamos la posición de la carga en esa escala externa es de 0.3835. Debíamos entonces tomar en cuenta que nos tenemos que desplazar una vez que ya dimos las 47 vueltas, nos tenemos que desplazar todavía 0.4223 lambdas. ¿Sí? De hecho, por eso aquí escribí recorrido faltante. Una vez que damos las 47 vueltas, todavía nos falta recorrer, ¿sí?, esta distancia sobre la línea de transmisión. ¿Sí? Por lo tanto, todavía sobre esta carta tendríamos que rotar este punto, una distancia equivalente al 0.4223 lambdas. Bueno, por esa razón aquí puse recorrido faltante. ¿Cómo vamos a ubicar dónde se encuentra la posición de la entrada de la línea en esta carta de Smith? Hay dos formas. Sí, primero lo que tenemos que hacer en principio es sumarle a esta posición la cantidad que se supone todavía nos falta recorrer. ¿Cuánto nos falta recorrer? 0.4223. Cuando a 0.4223 le sumo 0.3835, ¿cuánto se obtiene? Se obtiene 0.8058. Entonces, en principio, ¿dónde debe de encontrarse la posición de la entrada de la línea? En 0.8058 lambdas. ¿Cuál es el pero que ya se había mencionado? Pues el máximo valor aquí, en esta escala de posiciones eléctricas, es de 0.5. Sin embargo, se supone que para movernos de la carga a la entrada de la línea, todavía nos faltaría, bueno, tendríamos que llegar a esta posición, a la posición que tiene la etiqueta 0.8058. El problema es que esa etiqueta no existe. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos maneras. A este 0.8058, ¿sí?, le podemos restar el máximo valor. El máximo valor aquí es de 0.5 lambdas. Si a este 0.8058 le resto el 0.5, pues la diferencia da 0.3058. ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que sobre esa escala de posiciones eléctricas en la que nos movemos en sentido horario, debemos de ubicar la posición que corresponde a aproximadamente 0.3058. Esto, si quieren, lo pueden aproximar como 0.36, 0.306. Si ustedes ven aquí en esta escala externa, dado que nos vamos a mover, como dije, en sentido horario, bueno, en la escala externa aquí está el 0.30, después sigue el 0.302, el 0.304, y después aquí tendríamos el 0.306. ¿Sí? 0.306. Entonces, esa posición
no la tracé muy bien. El 0.306 está aquí. Obviamente no tenemos 0.306, sino 0.3058. Aún así, la verdadera posición no es la que dibujé ahí, sino que debería de estar casi pegada a esta rayita. ¿Sí? Entonces ahí hay una pequeña diferencia entre lo que ahí tracé y lo que debería de haber trazado. Pero esa distancia no es demasiado grande, entonces no va a afectar demasiado los resultados. Sí, pero realmente esa línea debió de haber pasado aproximadamente por este punto. Sí. La otra forma, ¿cuál es? Puesto que nosotros tenemos que recorrer el 0.42 23 lambdas, lo que podríamos hacer primero, ¿sí? Es desplazarnos desde esta posición hasta esta, hasta que lleguemos aquí. Pero cuando lleguemos aquí, este punto, dentro de esa escala de posiciones eléctricas, ¿qué posición tiene? Pues ya la posición máxima, que es de 0.5. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorremos desde este punto hasta este punto? La diferencia entre 0.5 y la posición de 0.3835. ¿Sí? Entonces, digamos que este segmento de arco equivale a que nos desplazamos la diferencia entre 0.5 y ese 0.3835. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuánto nos da la diferencia de 0.5 menos 0.3835? ¿Cuánto es eso? 0.5. Da 0.1165. 0.1000. 165. 1165. 1165. Pero ¿esto qué implica entonces? La distancia que recorrimos desde aquí hasta acá es esto que me dijeron. Pero ¿cuál es la que debemos de recorrer? La que debemos de recorrer es la de 0.40 y ¿qué? 0.4223. Entonces, cuando nosotros recorrimos el 0.1165, todavía nos falta recorrer la diferencia que existe entre esa cantidad y el 0.4223. ¿Cuánto les da el 0.4223 menos ese 0.1165? 0.3058. O sea, da lo mismo que ya había determinado, restándole al punto 80 y tantos el punto 5. Entonces aquí mismo agregué otra forma de ubicar el punto. Aquí está el 0.5 menos el 0.3835 que dio el 0. Me dijeron 165. Pero después aquí está la diferencia de 0.4223 menos este 0.1165. ¿Eso cuánto nos da? Pues el mismo 3058. Significa que una vez que recorrimos esa distancia de 0.1165, otra vez volvemos a empezar con la escala 0 y ya nada más tendríamos que recorrer 0.3058 lambdas. ¿Sí? Y como había mencionado, este punto que está aquí es aproximadamente 3058 lambdas, ¿sí? O sea, 0.306 aproximadamente lambdas. Bueno, como dije, esta línea está un poquito
desviada de donde vi de haberla colocado, pero pues, eso no es demasiado, entonces no va a afectar tanto, ¿sí? El resultado. De todos modos, voy a corregir esa gráfica después, pero bueno, como dije, los resultados no van a diferir mucho aunque haga esa corrección. Entonces, ¿qué tienen que hacer después? Una vez que ya ubicaron esta posición de punto 30 a 58, que debería estar, como dije, por aquí, no donde la coloqué ahí, hay que trazar la línea radial, ¿sí? Que une esta posición con el centro de la carta. Entonces esa línea roja se supone que es la línea mencionada. Una vez que ubicamos, que trazamos esa línea roja, debemos de ver el punto de intersección entre esta y el círculo de Roe o el círculo de cociente de reflexión. Este punto que está aquí, ¿a quién representa? Representa la impedancia normalizada en la entrada de la línea y también a quién representa, al coeficiente de reflexión en la entrada de la línea. Si queremos determinar el coeficiente de reflexión, su magnitud es la misma, debe de ser la misma que teníamos antes porque la línea es sin pérdidas. Lo único que debemos de ver es cuál es su fase. ¿Sí? Entonces, aproximadamente el ángulo que tengo aquí, ¿sí? El ángulo que tengo aquí debería de ser aproximadamente 40 grados. En realidad yo, como les dije que, bueno, ahí está el trazo un poquito mal, muy poco, ¿sí? No es mucha la diferencia, pero esa línea roja que tracé ahí tiene asociado un ángulo aproximadamente de menos 39.5. Un valor más exacto sería menos 40. Y por el hecho de que ahí pues, no tracé muy bien. Bueno, entonces tomando en cuenta que la fase es de menos 39.5 o menos 40 grados, cuando esa fase la multiplico por pi entre 180, pues ya tengo un ángulo en radianes. Si al final multiplico esta fracción por la correspondiente exponencial, ¿qué se obtiene? Se obtiene que el ángulo se obtiene, perdón, que el coeficiente de reflexión es aproximadamente 0.4209 menos 0.346 aproximadamente. Ahí parece que hubo una parte que ya no salió y esto es un problema. Sí, ya no salió. Hay una parte que aquí ya no salió. Sí, el valor de la impedancia en la entrada de la línea. Lo que sí sale es la impedancia normalizada en la entrada. Igualmente, cuando vemos el valor de la R que le corresponde a este punto, si ustedes ven, esta circunferencia es la circunferencia de 1.4 y esta circunferencia es la circunferencia de 1.6 y esta otra circunferencia es la circunferencia de 1.5. Entonces, considere que aproximadamente este punto tiene un valor de R de 1.53. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la reactancia normalizada? Pues esta curva tiene un valor de C de menos 1.6. Esta otra tiene un valor de menos 1.4. Por lo tanto, la de aquí debe tener un valor de menos 1.5. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual consideré que ese punto tiene una reactancia normalizada de aproximadamente menos 1.52. Cuando esta impedancia normalizada la multiplicamos por la impedancia característica de la línea de transmisión, con eso se va a obtener la impedancia en la entrada. Solo que aquí no aparece el valor completo de la impedancia en la entrada, ¿sí?
Eh, pero en Excel sí debe, en Excel, en CorelDRAW sí debe de aparecer. Pero me cuesta más moverme ahí. Eh, ¿Qué más nos falta? Nos falta la JOE, ¿sí? Pero la JOE la podríamos determinar, por ejemplo, de este punto, ¿sí? Ya habíamos visto que todos estos puntos son puntos donde el cociente de reflexión es real, pero también todos esos puntos corresponden a impedancias eh, evaluadas en las posiciones de los máximos de voltaje. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el valor entonces de la JOE? También habíamos visto que estos puntos, que estos puntos representan impedancias, como dije, vean, deben de ser impedancias normalizadas, pero en la posición de máximos de voltaje. Y estas impedancias normalizadas, también de acuerdo a lo que en su momento vi, es igual a la JOE. Por lo tanto, este punto que tiene un valor, aquí tenemos una ROE de 3, después una ROE de 3.2, después una ROE de 3.4. ¿Sí? Entonces la ROE es de aproximadamente 3.4, como aquí tal vez medio se ve. Voy a ver si puedo ampliar. Entonces podrán ustedes ver que aquí tengo una ROE de 3.4. La impedancia en la posición entonces de los máximos, pues es igual simplemente al producto de la ROE por la impedancia característica de la línea. Aquí ya no terminé de editar, ahorita que estoy bien. Cuando ese 3.4, que es el valor de la ROE, se multiplica por la impedancia característica de la línea, pues con eso se va a obtener la impedancia evaluada en la posición de máximos de voltaje. Profe, ¿Sí? eso de la ROE lo está sacando de ahorita donde está la intersección de la circunferencia azul con la... Con el eje real, así es. Estoy tomando este punto. Este punto. Ese punto tiene un valor de R de aproximadamente 3.4. Por eso aquí puse que la ROE vale 3.4. ¿Sí? Ya habíamos visto que en este eje los valores de impedancia normalizada pues son simplemente igual a la ROE. Cuando ese 3.4 se multiplique por la Z0, con eso se va a obtener la verdadera impedancia en máximos de voltaje. ¿Sí? Bueno, pero otra vez, ¿qué más se pide aparte de la ROE? También otra forma de obtener la ROE es considerando este otro punto. Este otro punto. Igual, aquí deberíamos de obtener aproximadamente el valor de la R de ese punto. Obviamente está antes del 0.3. Yo consideré que ese punto tiene un valor de R minúscula de aproximadamente, ¿dónde? De aproximadamente, la F minúscula de ese punto es aproximadamente 0.295. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que consideré de esa figura. Considera entonces que este punto tiene un valor de R de aproximadamente 0.295, pero ya también habíamos visto que los puntos del eje negativo que están dentro del círculo unitario, del eje negativo real, pero dentro del círculo unitario, representan impedancias normalizadas en la posición de mínimos de voltaje. Y esto habíamos visto que era igual a 1 sobre la ROE.
Eso significa que entonces el valor de la R de este punto, que es aproximadamente 0.295, es en realidad el inverso de ¿quién? De la ROE. Si de aquí despejamos la ROE nos da un valor de 3.3898. Pero en el caso de la derecha, la ROE, ¿cuánto nos daba? 3.4. Si se dan cuenta, 3.4 y 3.3898, pues no son iguales, pero son aproximadamente iguales. ¿Sí? Bueno, podrían usar cualquiera de esos dos valores para la ROE, o inclusive podrían tomar el promedio de ambos valores, ¿sí? Y con eso probablemente se tenga un valor un poquito más cercano al valor exacto. Pero qué más nos falta aparte de la ROE? Nos faltan las posiciones, ¿sí? Del primer mínimo de voltaje y del primer máximo de voltaje más cercanos a la carga. Entonces, para esto, ¿qué debemos de considerar otra vez? Para esto lo que debemos de considerar es que cuando nosotros estamos aquí en la posición de la carga y nos vamos a mover en dirección hacia el generador, vamos a llegar a este punto por primera vez. ¿Sí? Pero este punto, otra vez, ¿qué representa? Representa un coeficiente de reflexión y a una impedancia normalizada que están evaluados, que ambos están evaluados en la posición de un mínimo de ¿qué? De voltaje. Entonces, la distancia que hay entre este punto y este punto nos da, de hecho, la primera posición pues nos da la posición del primer mínimo de voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La posición de este punto donde está la carga, pues ya habíamos dicho que era el 0.38 algo. ¿El 0. Qué? 3835. Pero ¿cuál es la posición de este otro punto en el que tenemos una impedancia y un coeficiente de reflexión en la posición de un mínimo de voltaje? Pues la posición que le corresponde a este punto es de 0.5. Por lo tanto, la diferencia entre 0.5 y ese 0.38 que nos va a dar, nos va a dar la posición del primer mínimo de voltaje. Entonces, como 0.5 menos 0.38 algo da menos 0.1165, es un valor que ya me habían dado hace rato. Este valor de menos 0.1165 representa la Z minúscula, ¿sí? O sea, la posición de un mínimo que es el más cercano a la carga, ¿sí? Yo ahí puse menos porque ya saben que Z minúscula pues debe de tomar valores negativos, pero lo más común es que el signo menos se omita, cambiando Z por una D. ¿Sí? Si cambio la Z por una D, que representaría distancia, el signo menos que está aquí se debería de eliminar. Bueno, pero entonces, cuando llegamos a este punto, nos encontramos por primera vez, ¿sí?, a un mínimo de voltaje. Vamos a seguir rotando. Cuando demos media vuelta, a partir de este otro punto donde tenemos el mínimo voltaje, habremos llegado a este punto de aquí. Pero este punto de aquí, otra vez, que representa impedancia y coeficiente de reflexión en la posición
de un máximo de voltaje. ¿Cómo obtenemos entonces al final la posición del primer mínimo de voltaje? Simplemente sumándole a este 0.1165, 0.25. ¿Por qué razón? Porque cuando nos desplazamos de este punto hasta este otro punto, ¿cuánto recorrimos? Recorrimos media vuelta, ¿sí? Y eso equivale media vuelta a 0.25. Por lo tanto, si al punto 1165 le sumo 0.25, porque eso equivale a media vuelta, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene 0.3665 y después le agregué un signo menos porque eso representaría la posición del primer máximo de voltaje más cercano a la carga. Obviamente aquí el punto más cercano a la carga es el del primer mínimo, ¿sí? Y el punto que le sigue más cercano a la carga pues es la del primer máximo, ¿sí? Si nos pidieran más posiciones de máximos o mínimos, ¿qué deberíamos de hacer? Por ejemplo, ¿cuál es la segunda, cuál es la posición del segundo mínimo? Cuando llegué aquí y me encontré con el primer mínimo, si doy una vuelta completa, cuando vuelva a llegar aquí, estaré en la posición de otro mínimo, de hecho del segundo mínimo. Entonces, si a este 0.11 le sumara 0.5, eso nos daría 0.6165. Esto que está aquí con signo negativo nos representaría la posición del segundo mínimo de ¿qué? De voltaje. Y si igualmente a la posición del máximo, del primer máximo de voltaje, que es la de 0.3665, le sumara también 0.5, con eso obtendría la segunda posición, o más bien la posición del segundo máximo de voltaje. Entonces, el primer mínimo de voltaje se obtiene cuando me desplacé hasta esta posición. Profe, Pero si quiero obtener, ajá, nada más me podría repetir de dónde sale el menos 0.1165. el 0.65 salió de la posición, de la diferencia entre la posición de este punto y de este otro punto. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces, como les dije, si a esto le sumo, de hecho, si a eso le sumo múltiplos semienteros de lambda, cuando n valga 1, obtendremos la posición. Obviamente, como aquí agregué un signo menos, debería de agregar aquí también un signo menos y considerar ahora valores de n positivos. Cuando n vale 1, la suma de estas dos cantidades me va a dar la posición del segundo mínimo de voltaje. Y si después hiciera n igual con 2, obtendríamos la posición del tercer mínimo de voltaje y así sucesivamente. Algo similar ocurre con este valor. Este valor nos da la posición del primer máximo de voltaje, pero si a eso le sumo menos n veces lambda medios, dándole a n valores enteros positivos, mayores o iguales que 1, con eso obtendríamos otras posiciones de máximos de voltaje. Entonces, ¿todo eso a qué se debe? Pues al hecho de que cuando damos una vuelta, habremos recorrido media lambda. Bueno, ¿qué más? Pues parece que es todo. Es todo. ¿Sí? Bueno, algo que aquí ya se me había olvidado. También nos faltaba determinar la impedancia normalizada. Lo único que tenemos que ver. Creo que eso sí lo vi, ¿no? Sí,
Sí, ¿no? ¿Cuál es la F de este punto? Pues si ustedes ven la F de ese punto, la F de ese punto se encuentra entre esta circunferencia, que es la circunferencia de F igual a 1.6, y esta otra circunferencia, que es la circunferencia de F igual a 1.4. Entonces, viendo la posición de ese punto, pues decidí asignarle ese valor, aproximadamente 1.53. ¿Sí? La parte reactiva, pues igual se ve aquí. La parte reactiva cae entre, digamos, entre estas dos curvas. ¿Sí? Y resulta que el valor para esta curva es de de menos 1.5. ¿Sí? Entonces, por esa razón decidí darle el valor de aproximadamente menos 1.52. Bueno, eso es lo que se tiene. ¿Sí? Vean ustedes lo que había dicho. Esto es 1.5 y esto es 1.6. Entonces a la parte reactiva pues le asigné ese valor aproximadamente de menos 1.52. Y parece que ya es todo. Sí, no hay más. No hay más que falte, de acuerdo a lo que aquí se está pidiendo. Y bueno, sí faltan cosas. En realidad esta impedancia, ¿dónde está? Esta BOE de 3.4 nos da la impedancia que tenemos en este punto. Es una impedancia normalizada. Pero por lo regular, lo que se termina siempre pidiendo es la verdadera impedancia, la impedancia sin normalizar. Entonces, el valor de 3.4 debe de multiplicarse por la impedancia característica y de esa manera obtendríamos la impedancia en la posición de los máximos de voltaje. Y si la impedancia característica se divide entre la JOE, con eso obtenemos la impedancia evaluada en la posición de mínimos de voltaje. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí faltó eso. Sí, faltó escribir la impedancia sin normalizar. Pero ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? La impedancia mínima, ¿cómo se sacaba? Todos estos puntos que están sobre el eje real negativo tienen una impedancia que es igual a 1 sobre la ROI. Por lo tanto, los valores de la R de estos puntos nos dan ya el valor de 1 sobre la ROI. Okay, entonces, si este 0. ¿Cuánto es? 0.295 aproximadamente. Este punto tiene un valor de F de aproximadamente 0.295. Si ese número lo multiplico por Z0, con eso ya obtenemos la impedancia en la posición de mínimos de voltaje. La impedancia ya sin normalizar. La impedancia normalizada es únicamente
¿1 entre qué? Entre la FOE, o sea, el valor de este punto, que es de aproximadamente 0. Aquí está, 0.295. ¿Sí? Bueno, no hay más que mencionar respecto de este ejercicio. Eh, es recomendable que todos los trazos los hagan, ¿sí? Eh, mientras tienen un problema sobre esto mismo. Entonces, eh, van a considerar estos datos, ¿sí? Entonces, consideren estos datos. Ahora tienen una impedancia característica de 50, una impedancia de carga de 60 más 30i, la frecuencia de operaciones ahora de 200 MHz, la velocidad de las ondas de voltaje y de corriente es de 3 por 10 a la 8. Eso significa que el dieléctrico es aire, no hay dieléctrico en realidad entre esos dos conductores. Y van a considerar que la longitud de la línea es de 110 metros, ¿sí? ¿Qué tienen que obtener? Pues otra vez hay que obtener coeficiente de reflexión en la carga, coeficiente de reflexión en la entrada, impedancia en la entrada, ROE, eh, las dos posiciones de los máximos y mínimos más cercanos a la carga, así como también obtener mediante esa carta las impedancias en las posiciones de máximos y de mínimos. Obviamente la línea es sin pérdidas. El problema es análogo al que les acabo de explicar. Entonces, por favor, resuélvanlo. Si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, sería bueno que impriman pantalla para tener a la mano esos datos o anótenlo, pues en realidad no es mucho. Nada más Z0, frecuencia B, ZL y, y la longitud de la línea es lo que tienen que capturar. Bueno, entonces empiecen a resolver el problema. Me van diciendo qué valores encuentran conforme vayan avanzando. Como les mencioné, si tienen todavía dudas si lo que les estoy explicando no lo entienden, pues revisen los videos del profesor Ezequiel. La verdad es que no es por nada, pero sí explica muy bien el profesor. Sí, además de que ahí en esos videos, eh, por lo menos llega a haber unos 3 ejemplos. Bueno, entonces me van diciendo conforme vayan obteniendo las cantidades que se piden. De entrada, coeficiente de reflexión.
El coeficiente de reflexión en la carga es el de gamma L, ¿verdad, profe? No escuché bien. Que el coeficiente de reflexión en la carga se calcula con la fórmula de gamma L es A igual ver, a... aquí no van a calcular ya nada con fórmulas, deben de usar la carta. Deben de normalizar la impedancia de carga, graficar la impedancia de carga en la carta, ¿sí? Obtener el cociente de reflexión midiendo segmentos. Aquí ya no van a utilizar ninguna de las fórmulas que hemos visto, deben de aprender a utilizar la carta. El ejemplo que vi ayer y lo que acabo de explicar hace rato fue para obtener todo lo que aquí se pide utilizando carta de Smith, ya no usando la fórmula para gamma L. Este problema es análogo al que ya expliqué, solamente cambian los datos. Al cambiar los datos, pues van a cambiar los puntos de entrada al punto donde se ubica la ZL normalizada. Y por lo tanto, pues va a cambiar también el coeficiente de reflexión respecto del problema que expliqué. ¿Sí entraste ayer, compañero? Sí, sí entró ayer. Ubiquen primero la impedancia normalizada. Normalicen ZL y ubiquen en la carta de Smith el punto. Una vez que hayan graficado el punto, me dicen para darles la siguiente instrucción. Ya, profe, me dio 1.2 ¿Ya? más 0.6. ¿Qué tienen que hacer? Una vez que ya entonces graficaron ustedes el punto, si esta es la carta, voy a poner ahorita que ahí tenemos el eje real, el eje imaginario, aquí está el centro de la carta. Ahora les dio una impedancia que se ubica en el primer cuadrante. Voy a exponer que la ZL normalizada fuera este punto. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es medir el segmento que une el centro de la carta con este punto. Y ya habíamos dicho que también deben de medir este radio, el radio del círculo R igual con 0. Entonces, si este radio, si la longitud de ese segmento más grande vale, digamos, E centímetros, y la longitud de este segmento que une el centro con la ZL normalizada vale, pues digamos D, pues entonces de ahí es inmediato que el cociente de reflexión en magnitud es igual al cociente de D entre, obviamente siempre y cuando D y E estén expresados, ambos en ¿qué? En centímetros. El cociente ya les va a dar el valor del cociente de reflexión, de la magnitud del cociente de reflexión. ¿Sí? Pero la fase del cociente de reflexión en la carga, ¿cómo la obtienen? Prolongando esa línea. Esta línea la prolongan hasta que intersecte tanto a la escala de posiciones eléctricas como a la escala de ángulo de coeficiente de reflexión. ¿Sí? Entonces, en la escala del ángulo del cociente de reflexión, pues ven dónde intersecta esa línea a esa escala, y entonces con ello obtienen aproximadamente el ángulo. Entonces, pues de una vez vean cuánto mide ese segmento, el segmento que une el punto con la ZL normalizada. Dividan
eso entre la longitud del radio de la circunferencia unitaria, ¿sí? Obviamente el radio es 1, pero ese radio 1 está representado a escala por 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto les da la magnitud del cociente de reflexión? 0.279. 0.279. Supongo Ahí yo me dio que 0.28, profe. pues, pues más o menos debe de dar eso. Ahí me dio, bueno, lo que resulte de dividir 2.28 entre 8.25. Bueno, ahí me dio 0.276. ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen que hacer después? Ubicar también la posición de ese punto en la escala de posiciones eléctricas. ¿Cuál es la posición que le corresponde a este punto? En la escala de posiciones eléctricas, en la externa. ¿Por qué en la externa? Porque ahorita nos encontramos en la carga. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les da la posición eléctrica de ese punto? A mí me da 0.173, profe. Correcto, a mí me dio 0.1715, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, ¿qué tienen que hacer después? Ya que tienen el ángulo de cuánto les dio, Que 62 aproximadamente, más o menos un 62.4, profe. 62.4. ¿Puedo ver tu figura? ¿Cuánto te dio la escala de posición eléctrica? ¿Se refiere a gamma L? ¿Cuánto te dio la posición eléctrica de ese punto? Ya les había mencionado que estas dos escalas que aparecen en esta circunferencia son escalas de posiciones eléctricas, mientras estas dos escalas que están aquí son escalas de ángulos. Son escalas para fases de coeficiente de reflexión y de coeficiente de transmisión. ¿Cuánto te dio la posición eléctrica de esa impedancia normalizada? 0.17. Entonces, si te dio 0.17, el ángulo no puede ser 62 grados o 60 y tantos grados. Aquí tenemos 50 grados, después sigue 52, 54, 56 punto y algo. Ah, me dio 56 el ángulo. Da alrededor de 56, ahí me dio 56.5. De hecho, a mí se me dio Entonces, quien mencionó que da 60 grados, no está viendo bien. ¿Sí? Sí, profe, ya Los ángulos que están en la parte de arriba se van incrementando conforme vas rotando en sentido antihorario. Es cierto. Ya verificaste que, bueno, si es 60 o es menos de 60, compañera. Sí, ya lo chequé, profe. Mi error fue que no visualicé bien hacia dónde iba la dirección de los números. Bueno, pues esos errores son muy comunes. Hay que tratar de evitarlos. Para eso siempre es bueno que miren siempre los dos valores más cercanos al ángulo que quieren determinar, pero que obviamente estén en lados opuestos. ¿Sí? Si ustedes ven
los dos valores más cercanos al ángulo que quieren determinar y que están en lados opuestos, es difícil que se equivoquen. Por lo regular, las equivocaciones las tenemos porque solamente vemos hacia un solo lado y nos llegamos a desorientar fácilmente y a confundir, ¿sí? Pero si ustedes siempre para todo, cuando van ahí a determinar una cantidad, lo que hacen es ver cuáles son las cantidades más cercanas a esas, pero que están en lados opuestos, con eso va a ser difícil que cometan ese tipo de errores. Yo también lo suelo cometer, pero para eso, mejor lo que siempre hago es ver, ¿sí? Ver cuáles son los valores más cercanos a la posición que quiero determinar, por ejemplo, igual aquí, ¿sí? Y a partir ya de ahí me ubico. Y por lo regular, la probabilidad de que llegue a confundir algo es baja. Se puede llegar a dar, pero pues para eso siempre es bueno revisar nuevamente. Bueno, entonces ya tienen que la posición es de 0.17 algo, la posición eléctrica de este punto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Deben de obtener la longitud eléctrica. La longitud eléctrica de la línea es la longitud física dividida entre lambda. Entonces, con base en los datos, obtengan lambda. Una vez que obtuvieron lambda, dividan la longitud física expresada en metros entre lambda, que también está expresado en metros. ¿Cuánto les da entonces la longitud eléctrica? Profe, lo que a mí me sigue dando diferente es, por ejemplo, ahí que usted dice que es 8.25 centímetros. A ver, Ya yo sé ya que- les había comentado que ustedes deben de usar lo que tengan en su carta. Si ustedes están utilizando una carta distinta a la que les mandé o si imprimieron esta carta con una escala distinta, no van a coincidir los valores que yo mido con los valores que ustedes miden. Ustedes deben de usar los valores que están midiendo, no los que yo estoy presentando. La carta que tienes, ¿la imprimiste del archivo que les envié? Del PDF que nos envió el día de ayer. ¿Sí? Y no te da 8 punto, ¿qué? No, me da 25. 7.3. 8.25. ¿A ti cuánto te da? 7.3. 7.3. Y ya verificaste que el círculo debe igual con 0 efectivamente sea un círculo y que no esté achatado. Sí, profe, ya. ¿Sí da un círculo? Sí. Correcto, no hay problema. Tú usa el 7.3 o lo que te haya dado para este segmento magenta. ¿Sí? Ustedes deben de usar lo que están midiendo en su carta. Al final todo depende de cuando también imprimen la carta. Si imprimen en escala real o si imprimen, digamos, en una escala reducida. De hecho, el problema aquí de imprimir en una escala real, por lo que aquí me parece tengo en CorelDRAW, es que si para que impriman en una escala real, los márgenes que quedan en la hoja son muy, pero muy angostos. Entonces, probablemente si su impresora está configurada de cierta forma, lo que hace es una reducción.
antes de imprimir. Bueno, ustedes deben de fijarse al final en la magnitud, ¿sí? Si las mediciones las realizan bien, el procedimiento lo realizan también bien, la magnitud del coeficiente de reflexión debe de ser parecida a la que yo obtengo pues con mis mediciones. E igualmente, cuando esa magnitud se multiplica por la exponencial imaginaria, pues eso nos va a dar un número expresado en su forma cartesiana, si es que eso lo escriben en su calculadora. E igualmente la parte real y la parte imaginaria de ese número debe de ser aproximadamente lo que también yo obtengo. No van a ser iguales las cantidades, eso es un hecho, ¿sí? Pero sí deben de ser aproximadamente iguales. Ya les había mencionado que en este caso la desviación que pudiera llegar a darse es en principio de una décima en la parte real y en la parte imaginaria del coeficiente de reflexión, ¿sí? Pero dependiendo de varios factores, pudiera llegar a ser inclusive hasta de 2 décimas la diferencia entre lo que ustedes obtienen, ¿sí? Y lo que yo obtengo. En principio, si sus mediciones las hacen muy bien, no debería de diferir en más de una décima, o sea, de 0. Más bien de una centésima, de 0.01. ¿Sí? Pero ya en el peor de los casos podría llegar a haber aquí una diferencia de 2 centésimas, de 0.02. ¿Sí? Pero eso es poco probable si los trazos los hacen bien. Lo que sí podría llegar a suceder es que se tenga una diferencia de una centésima entre lo que ustedes obtienen y lo que yo obtengo. Bueno. Profe, una duda. Si mi valor de LE está en 73.33, igual le tengo que restar el 0.5 de las lambdas, como en el problema pasado. Esa parte ustedes la tienen que analizar. Hay cosas aquí que no se mecanizan, ¿sí? Porque si al final mecanizan, si cambian las condiciones del problema, puede suceder que que lo que obtengan sea incorrecto. ¿Cuánto te dio el SUV otra vez? Me dio 73.33. Más décimas, más dígitos después del punto decimal. 73.3333 es periódico. Correcto. En esta escala de posiciones eléctricas se manejan hasta milésimas. Entonces, por lo menos deben de manejar 3 dígitos, no 2. ¿Sí? Si solamente manejan 2 dígitos, ya con eso están quitando aquí rayitas. ¿Sí? La mínima escala, que en este caso es de 2 milésimas. Pues otra vez eso implica que tienen que dar 73 por 2 vueltas y ya después 73 por 2 vueltas y ya después nada más recobren el 0.333. Estamos aquí. Otra vez nos vamos a desplazar hacia el generador. Lo que falta, que es 0.3333 lambdas. Pero esa rotación otra vez es horaria. Entonces, en este caso sí vuelve a aplicar lo del problema anterior.
pero no en todos los problemas va a aplicar eso. ¿Sí? Puede llegar a cambiar algunas condiciones y por lo tanto algunos procedimientos. Aquí sí vuelve a aplicar digamos, por la posición donde estamos. Si a esa posición de 0.1715 le suman 0.3333, ¿cuánto les da? Si se lo sumamos, Bueno, dijo. Sí, si al punto 3333 le suman la posición que ustedes obtuvieron, yo obtuve 0.1715. Pero si ustedes a esa posición le suman lo que obtuvieron, ¿cuánto les da? A mí me da 0.5058. 0.5058. ¿Y a ti, compañera, cuánto te da? 0.5056. Entonces, ¿esto qué implica? Si a esto le restan 0.5, ¿por qué otra vez le van a restar 0.5? Porque otra vez debemos de tomar en cuenta que aquí el máximo valor para las posiciones eléctricas es de 0.5. ¿Sí? Bueno, les da entonces de punto 0058 o punto 0056. ¿Eso qué implica? Que la posición donde se ubica la impedancia de entrada, pues debe de tener asignado el valor de punto 0058, pero en la escala de posiciones eléctricas externa, porque ahorita nos estamos moviendo en sentido otra vez horario. Entonces ubiquen el punto 0058, el punto 0056, según lo que les haya dado a ustedes. Obviamente en la escala externa, porque esa es la que estamos usando para rotar en sentido horario. A mí me dio puntos 5048 la suma. Y por lo tanto yo ubiqué el punto 0048. Ustedes ubiquen el punto 0056 o el punto 00 ¿qué? 58. No es mucha la diferencia. Sí. Estamos hablando de que es la diferencia de alrededor de una milésima. Eso significa que los resultados que tienen pues, son bastante buenos. Otra vez, ¿cómo pueden ver dónde van a ubicar la posición? Están en 0.17 y algo. Voy a disminuir. Están en 0.17 algo. Están aquí. Ya dieron las 140 y tantas vueltas y ya nada más falta recorrer el punto 33. Cuando yo me desplazo de este punto, una vez que ya di las 140 y tantas vueltas, vuelvo a llegar a este punto y voy a empezar otra vez a recorrer esta circunferencia, pero hasta que llegue al punto de aquí, Cuando llegue a este punto, ¿qué distancia recorrí? Simplemente la diferencia entre la posición de este punto inicial y la posición de este punto final.
pero la posición del punto inicial es el 0.17 algo. Y la posición de este punto final, ¿de cuánto es? De 0.5. Nuevamente, si a 0.5 le resto 0.17, con eso obtengo, ¿sí?, la distancia que ya recorrí. ¿Sí? Si una vez que obtengo esa diferencia, ¿sí?, una vez que obtuve la diferencia entre ese 0.5 y ese 0.17 algo, ¿sí?, si ahora a 0.33 le resto esa diferencia, entonces con eso voy a ubicar el punto. De hecho, lo que está aquí es la diferencia entre 0.5 y el 0.1715 que yo tengo, ¿sí? Eso me da la distancia que tengo que recorrer cuando inicio en este punto, una vez que ya di las 140 y tantas vueltas y termino en este punto, ¿sí? Eso me da la distancia que ya recorrí. Pero para saber cuál es la distancia que me falta recorrer, ¿qué tengo que hacer? Al 0.3333 le tengo que restar esta distancia que ya recorrí, pero esa distancia otra vez, ¿quién es? Es la diferencia del 0.5 que corresponde a la posición de este punto y el 0.1715 que corresponde a la posición de este punto. Esa operación ya la tengo aquí. 0.3333 menos, entre paréntesis puse la diferencia entre el 0.5 y el 0.1715. ¿Sí? El 0.5 es la posición del punto final y el 0.1715 es la posición del punto inicial. ¿Sí? Esto me da la distancia que ya recorrí. Y la diferencia entre 0.33 y esta distancia que ya recorrí me da la distancia que me falta recorrer. Pero esta distancia que me falta recorrer, pues ya la voy a recorrer otra vez considerando que vuelvo a iniciar en cero. Esta misma posición, cuando vuelvo a iniciar, pues inicia en cero. Entonces ya nada más aquí me tengo que desplazar la distancia de punto 0.48 o el 0.0056 o 0.0058, como algunos de ustedes obtuvieron. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Terminen por favor el problema. Obtengan entonces el punto donde se ubica la impedancia de entrada y el coeficiente de reflexión en la entrada. Obtengan ambos valores mediante la carta. Obtengan también el valor de la ROE, la posición del primer máximo y del primer mínimo más cercano a la carga y también las impedancias en esas posiciones. Bueno, entonces terminen por favor el problema. La próxima clase vemos qué resultados obtuvieron. Antes de finalizar la sesión, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Por qué dice que lambda es igual a 3 sobre 2? ¿Cuáles son las fórmulas que hemos visto para obtener lambda? Déjenla busco porque 2pi sobre beta y la de la velocidad sobre la frecuencia. Correcto. La otra no me acuerdo. 2pi sobre beta y lambda es velocidad sobre frecuencia. ¿Qué datos se están dando en el problema? La velocidad de cuánto es. es de 3 por 10 a la 8. La frecuencia de cuánto es. 200 por 10 a la 6. Que sería Eso se 2 por escribe 10 a la como 2 8. por 10 a la 8. Ajá. Ok.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, nada más. Bueno, pues entonces nos vemos. Gracias, profe. A ustedes, hasta luego. Recordings.